Venus, en la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud bajé el fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus, bella temblando lucía, como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. Movimiento artístico que implicó una evolución y un renacimiento en cuanto al modo de percibir el lenguaje y la belleza, surge como oposición al espíritu utilitario del siglo XIX y como respuesta a la asfixiante vida burguesa y capitalista del momento. Surge mediante el nacimiento de una generación cansada de labores sociales. En un mundo de nuevas máquinas, la imaginación y la creatividad se habían adormecido. Era el mayor apogeo del industrialismo. Presencia de una masa de gente que se había convertido en trivial, indiferente y distraída frente a los aspectos bellos y estéticos. Nace de la búsqueda por encontrar un arte que respondiera al momento histórico que se estaba desarrollando, ya que en aquel entonces no había surgido ninguna manifestación artística que respondiera a esta necesidad, debido al carácter de inmediatez de la época. Todos estos cambios también influyeron en la danza, la relevancia del individualismo y la entrega al arte. Una renovación artística liderada por mujeres que iluminaron a creadores del futuro y que corrió pareja a la incorporación femenina al mundo laboral y social. Nace en San Francisco, California. A los 10 años de edad abandonó la escuela para impartir clases de danza y contribuir a los gastos de la familia. De padres divorciados, la madre de Duncan debió ser una figura extravagante para la época por independiente, aferrada a los hijos y sin fe religiosa. En la adolescencia, la familia se mudó a Chicago, donde Duncan estudió danza clásica. En un incendio, la familia perdió todo y se mudó nuevamente a Nueva York, donde ingresó a la compañía de teatro del dramaturgo Agustín Dalí y posteriormente estudió en el Museo Británico de Londres. Su primer debut profesional fue en 1899, en Chicago, al que le siguieron giras por Europa y Estados Unidos. Daba recitales de danza y estableció escuelas cerca de Berlín, en París y Moscú. El baile de Duncan se caracterizaba por movimientos libres y fluidos, enmarcados en la máxima expresión emocional interna. Isadora estaba convencida de que no era su cuerpo el que bailaba, sino su esencia, su alma, su interior. Isadora falleció el 14 de septiembre de 1927 en Niza, Francia, en un accidente automovilístico ahorcada. En ese mismo año publicaron su autobiografía titulada Mi vida. Louise Fuller fue bailarina, coreógrafa, escritora, investigadora y científica. Tras iniciar su carrera en Estados Unidos y Londres, se traslada a París. Ya en el Folies Bergère trabaja en la creación de nuevas danzas que la llevarían a convertirse en artista de su tiempo, como atestiguan los carteles de Jules Charette y Henri de Toulouse-Lautrec. Fue a su vez una inspiración absoluta para los artistas del Art Nouveau e importante figura de la Exposición Universal en 1900. Se le considera precursora de la danza moderna americana, y sin embargo sus aportaciones tienen que ver más con la escenografía que con la danza, con su uso de la luz y el color, con la manera en la que proyectaba sobre su cuerpo en movimiento. Es a su vez conocida su estrechísima relación con el mundo de la ciencia y de la investigación. A principios del siglo XX, la danza libre rompió con todas las reglas de baile establecidas hasta entonces en la cultura occidental. En esa época, los precursores de la danza moderna, tanto en Estados Unidos como en Europa, se rebelaron contra las estrictas reglas del ballet clásico. Así es como empezó Louis a crear danzas que siguieran la expresión espontánea y natural del cuerpo. 130 danzas, entre las que se encuentran los solos de danza de la serpiente y danza del fuego, y trabajos para su grupo, como en el fondo del mar y el ballet en la luz. Murió de neumonía el 1 de enero de 1928. Martha Graham nace en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Se formó en la escuela de danza de Dennis Shawn de Los Ángeles, donde tuvo como profesores a Ted Shawn y Rod St. Denis. En 1923 se trasladó a Nueva York e intervino en diversas producciones de Broadway.
Ahí dirigió también, entre 1924 y 1925, la sección de danza de la Escuela de Música de Eastman and Reuters. En 1926 fundó su propia compañía y empezó a preparar sus propias coreografías destinadas a marcar la historia de la danza. Resultaría difícil entender la danza contemporánea actual sin la existencia y aportación de esta creadora y bailarina. Considerada la madre de la danza moderna, abanderó Martha Graham, entre otras grandes cosas, una particular forma de entender el movimiento. Provocó toda una revolución en su momento. Desembocó en una concreta técnica estudiada en todo el mundo. Graham fallece el 1 de abril de 1991. Mary Wickman, 1886-1973, bailarina, coreógrafa y profesora alemana, nacida en Hannover el 13 de noviembre de 1886 y muerta en Berlín el 18 de septiembre de 1973, cuyo nombre original era Mary Wickman, pionera del movimiento conocido como Ausdruckstanz o danza expresionista. Estudió danza en la escuela de Jacques Delacroix de Gelaru y con el maestro Rudolf von Laban en Suiza. Debutó como bailarina en el recital de 1914. Es el más alto exponente de la danza expresionista alemana. Los 4 aspectos básicos de la danza de Mary Wickman son expresionismo, espacio, la danza sin música y el principio de tensión-relajación. Poseía un alto sentido de la introspección. Su mundo interno reflejaba el caos que le tocó vivir.